puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy, una maestra de escuela pública en el Bronx nos habla acerca de cómo la pandemia del COVID-19 continúa impactando el sistema educativo. También nos habla cómo el virus ha impactado su vida. Luego, activistas dan la voz de alerta acerca de una posible nueva regulación que podría impactar el tráfico humano en la ciudad. Nos hablan de la coalición contra la trata de la mujer y también nos habla un sobreviviente de trata humana. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre. En apenas unos meses se acerca el fin del año escolar y para hablarnos de cómo están funcionando las cosas con las escuelas públicas y qué podría tener el futuro, damos la bienvenida a Odalis Santana, maestra de escuela pública aquí en el Bronx, afiliada al Caucus UFT Solidarity. Bienvenida, Odalis. Buenos días. Odalis, ya en aproximadamente 2 meses acaba el año escolar. ¿Cómo ha funcionado este año de clases híbridas, pero ahora le llaman blended, que es una mezcla de presencial con virtual? Ha sido muy difícil para muchas de nuestras familias. Yo soy una de esas familias porque yo estoy en mi casa, estoy trabajando en mi casa y mis hijos trabajan de la casa y también van para la escuela. Ha sido bien difícil porque los hijos míos les encanta la escuela. La educación en esta casa siempre ha sido bien importante y para ellos no salir y estar con sus maestros en persona y sus amigos es bien difícil. Odalis, ha habido mucho debate si el programa educativo blended o híbrido, como le llamaban antes, funciona, si los estudiantes aprenden, pero a tu entender, a un año, ¿are students learning anything? ¿Están aprendiendo algo los estudiantes? Eso es bien difícil, depende de la familia. Yo sé que mis hijos aprenden porque yo estoy ahí, cuando ellos están en la casa, yo estoy aquí, yo los ayudo, pero ha sido bien difícil. Yo creo que muchos de los niños no han aprendido porque muchos de las familias no tienen los iPads, muchos de los iPads no funcionan, muchos de ellos no tienen el equipo para trabajar de la casa. Para mí, ha sido bien difícil y yo creo que los niños no han aprendido mucho este año. Abril es el mes de las pruebas estatales de aprovechamiento. ¿Esas pruebas las están haciendo este año? Sí, lo están ofreciendo, pero este año es un poquito diferente. Debe de los padres decir que no quieren que los niños cojan esos exámenes. Ellos quieren que los padres dejen la escuela saber que si lo van a mandar a coger esos exámenes. So that's called opting in para los exámenes este año. Odalis, tú perteneces a UFT Solidarities, que es un caucus dentro de la Federación Unida de Maestros que busca cambios y no necesariamente siempre están de acuerdo con lo que solicita la unión como tal. En este caso, en cuanto se trata del plan de reapertura de escuelas y eventualmente cambiar o transicionar a presencial en la totalidad, ¿cuál es la posición de ustedes? Pues nosotros no estamos de acuerdo. Queremos que todo esté en su sitio, en place. We want to make sure everything is in place. Queremos que todos los maestros estén safe. We want to make sure, and I'm sorry, No te I'm apures. Spanish. We want to make sure that all teachers are safe and feel safe. We're not that happy with the plan of reopening fully. Many teachers
are on accommodations because they either have immunocompromised systems or are asthmatic, like myself, I'm asthmatic, or they have family members that are home who are also, could also be immunocompromised, que pueden tener familia que también estén enfermos, que no pueden estar en la calle, no pueden salir por razón del virus. Y ellos no quieren virar para sus casas trayendo ese virus para atrás. Tienen miedo. Odalis, me dices que se oponen al plan de reapertura total de las escuelas porque sienten que el plan no funciona. Pero, ¿qué es lo que no funciona en el plan? Muchas de estas escuelas tienen esos sistemas de ventilación que son son viejas. Y muchas de estas escuelas los buildings no son nuevos y ellos tienen que cambiar todo eso. En cuanto al distanciamiento propuesto de 3 pies por estudiante en vez de 6, ¿qué piensan al respecto? Eso no es buena idea, porque ahora con eso, si las escuelas no están totalmente limpias, los sistemas de filtración no están trabajando como deberían trabajar, eso es trayendo más niños para el salón o más maestros para el salón y no van a tener distancia social. Odalis, para que la gente entienda algunos de los temores que están pasando por la mente y la vida de los maestros, por favor, si te sientes cómoda, cuéntanos tu experiencia con el COVID-19. Tú eres maestra, pero al mismo tiempo eres madre y vives en un núcleo familiar. Sí. Para mí esta experiencia ha sido algo bien terrible. Mi mamá falleció en abril del 2020 por el COVID. Y para nuestra familia ha sido bien difícil porque para mí mi madre era todo para nosotros, Cuando yo me iba a trabajar, ella era la que llevaba a mis hijos a la escuela, estaba aquí si había una emergencia, lo que yo estaba trabajando. Yo en estos momentos, como yo dije, yo estoy en mi casa, yo no me siento, I don't feel safe entrando a una escuela. ¿Ustedes piensan, Odalis, que la infección de tu señora madre pudo provenir de una escuela, el contagio? That's very likely, sí. Porque cuando cerraron las escuelas en marzo del año pasado, los maestros tuvieron que entrar 3 días y I was exposed. Y en ese tiempo nosotros no sabíamos mucho del virus. Yo lo contagié, mis hijos también, mi madre, hasta mi hermano, pero mi madre fue la que se enfermó más. Yo lo tenía, mis hijos también, pero no, we were asymptomatic, no teníamos ninguno síntoma. Era como si nada más como si el cuerpo, como si tenía escalofrío, pero no era nada mal como mi mamá. Mi mamá le dio bronquitis, la mandé un sábado para el hospital y de esa nunca salió más. Ella murió un Viernes Santo, abril 10 del año pasado. Odalis, en este momento, ¿qué necesitan ustedes, los maestros, a tu entender? Que las escuelas estén limpias, que arreglen cualquier problema que está en la escuela, que let them sanitize everything. They need to make sure that people are properly social distancing, porque es difícil hasta 6 pies, especialmente niños que no entienden, es bien difícil. Odalis, para que el público también entienda la perspectiva de los padres, tú eres maestra, pero al mismo tiempo tienes 2 menores de edad en tu casa de 13 y 9 años de edad. O sea, ¿cómo ha sido para ti compartir esta dualidad de roles? Es bien difícil porque yo siempre estaba trabajando, yo siempre estaba fuera de la casa y para yo estar aquí es bien difícil porque ahora yo no puedo socializar with my peers. I can't socialize with my peers. No puedo trabajar con los maestros. No puedo estar acerca de los niños porque eso fue una de las razones que yo me hice maestra, porque el amor que yo tengo a los niños.
Eso ha sido lo más difícil para mí, que todos los días veía mis estudiantes, los maestros sonriendo, saludando, y es bien difícil que yo no puedo hacer esto en este momento. ¿Qué le recomiendas a los padres y encargados de menores? O sea, ¿qué pueden hacer si algo sobre esta situación que planteas? Si tienen cualquier problema, por favor, reach out to the teacher. Yo sé que a mis estudiantes y los padres, yo siempre les digo, si ustedes tienen un problema o no pueden hacer trabajo o algo que pase en su casa, por favor, sea honesto conmigo y déjame saber, porque yo lo voy a ayudar lo mejor que yo pueda para hacer este tiempo lo menos difícil posible. Hay una nueva canciller escolar que es precisamente del Bronx. ¿Tienen ustedes esperanza de que la nueva canciller pueda ayudar a resolver algunos de estos problemas? Yo tengo mucha esperanza. Ella es del Bronx. Yo he oído muchas cosas buenas de ella. Yo sé que ella empezó, ella está en un tiempo ahora que es bien difícil, pero yo espero que los padres y todos los maestros le den a ella su oportunidad para que ayude a su estudiante y su familia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Odalis Santana, maestra de escuela pública en el Bronx e integrante del Caucus UFT Solidarity. Una nueva propuesta de ley de la administración de Bill de Blasio podría tener un impacto en la trata humana en la ciudad de Nueva York. Para explicarnos de qué se trata esta legislación, damos la bienvenida a Laura Ramírez, coordinadora de programa para la Coalición contra la Trata de la Mujer, y también a Cristian Eduardo, sobreviviente de trata humana. Bienvenidos. Gracias. ¿Podrían explicarnos de qué se trata esta propuesta de ley? Sí, pues mira, en la ciudad lo que está pasando actualmente con el reporte que dio de Blasio fue que explícitamente lo que quieren hacer es despenalizar o legalizar la prostitución. ¿Qué significa esto? Significa despenalizar a las personas que están siendo compradas y vendidas, pero no solo eso, sino que también quieren legalizar la compra. Las personas que se dedican a crear establecimientos y que promueven la prostitución y todos esos lugares en donde sabemos que el tráfico humano está pasando. Entonces, ese es el principal problema. No solamente se está hablando acerca de despenalizar la parte de las personas que están siendo afectadas, de las personas que no tienen opciones, pero también despenalizar y normalizar que la venta de seres humanos para acceder a sus órganos reproductivos es normal, y que esto es algo que no tiene ningún daño. ¿Se sabe por qué la administración del alcalde podría proponer algo así? Realmente lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York es que hay un movimiento político que está en pro de la prostitución y cuando hablan acerca de la prostitución hablan acerca de trabajo sexual.
Esto crea un conflicto porque muchas personas creen que el trabajo sexual y la trata de personas son cosas muy separadas. La realidad es que ambas pasan en el mismo espacio. Eh, Ambas cosas pasan porque existen compradores, en su mayoría hombres, que tienen dinero, que tienen poder y que tienen privilegio para acceder a esas personas. Las personas que están siendo compradas y vendidas, por lo regular no tienen recursos, son inmigrantes, no hablan inglés y realmente no tienen oportunidades como acceso a educación y todo ese tipo de cosas. Entonces, es ahí cuando fallamos. El trabajo sexual no solamente es personas adultas decidiendo vender su cuerpo, sino es todas estas personas que toman gente de nuestra comunidad, gente como yo, porque soy un sobreviviente de tráfico aquí en la ciudad de Nueva York, y realmente hacen eso, explotan nuestros cuerpos porque no tenemos otra opción. Entonces, cuando hablamos acerca de trabajo sexual, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la trata de personas también. Laura, ¿se conoce estadísticamente cuán grave es esta situación de la trata humana? Bueno, la coalición está trabajando sobre este tema por más de 30 años y queremos clarificar que los compradores son lo mismo. No significa, no hay una diferencia sobre alguien que dicen que hacen la decisión a vender su cuerpo y la gente que están ahí porque son víctimas de trata o no tienen casa o no tienen comida. Realmente es lo mismo. La trata es el vehículo y la destinación es el sex trade, significa el mercado del sexo. Y las estadísticas, si uno lee sobre este tema en los Estados Unidos, en México, en la República Dominicana, donde quiera, encontramos que la gente que dicen que es decisión, que tienen otras opciones, pero están vendiendo sexo por su propia decisión, eso es menos de un por ciento. Sabemos que la mayoría de la gente que están en el mercado de sexo son ahí porque no tienen otras opciones y eso es lo que queremos cambiar, porque la gente que están ahí en el mercado de sexo deben de tener otras opciones y si nosotros ofrecemos esos servicios, sea educación, trabajo, comida, casa, lo que necesitan para salir de esta posición, tenemos confianza que vamos a ver que este mercado se va a caer casi mitad del mercado que existe ahora. Y el daño lo que está pasando en la oficina de de Blasio ahora es que las decisiones que están cogiendo son decisiones que va a abrir el mercado. Significa que va a haber más víctimas de trata, más compradores y más daño porque los compradores son lo que están haciéndole daño a la gente dentro del mercado. Hay gente que quieren decir que lo que está haciendo daño, lo que están matando a la gente son las leyes, pero eso no es verdad. La realidad es que cuando un comprador de sexo ofrece dinero para entrar al cuerpo de una gente, ellos tienen el poder. Y la ley, en ese momento, la ley no importa porque el poder está en las manos del comprador. Laura, según te escucho, es interesante porque hay grupos de trabajadoras sexuales en otras partes de Estados Unidos que dicen que lo hacen por voluntad propia, que están felices, que las dejen tranquilas o tranquilos, que les den protección. Incluso, tú lo que me planteas es que incluso estas personas, si tienen una opción que no sea vender su cuerpo, lo harían. La gente que dicen que están en el mercado y son felices, bueno, ellos pueden seguir siendo eso, porque la ley de nosotros no lo van a tocar a esa gente, van a tocar los compradores de sexo que siguen comprando sexo de la gente que son víctimas de trata y están bajo del control de otra gente. Cristian, en el contexto de la falta de oportunidades y las personas vulnerables a la trata humana, ¿podrías hablarme un poco de tu experiencia? Sí, claro, fíjate que es muy interesante para mí escuchar que hay grupos de personas que están pues defendiendo que el trabajo sexual es trabajo y que mucha gente dice que la prostitución es
profesión más antigua. La realidad es que la prostitución es la opresión más antigua y es algo que pasaba cuando yo estaba siendo traficado. Yo fui traficado porque soy parte de la comunidad LGBT, me identifico como un hombre gay, soy VIH positivo y cuando recién llegué aquí era un inmigrante, a duras penas podía hablar inglés, no conocía el sistema, no conocía las leyes, tenía miedo de la policía, tenía miedo a muchísimas cosas que eran nuevas aquí para mí. Y entonces lo que pasa es que cuando yo estaba siendo explotado, toda la gente, todos los clientes, toda la gente que accedía a mi cuerpo pensaba que yo lo hacía porque yo quería, pensaban que yo lo hacía porque yo me sentía empoderado. Nunca en ningún momento nadie se detuvo a preguntarme, ¿estás cómodo? ¿Estás disfrutando? ¿Por qué estás haciendo esto? Y esa es la realidad de la prostitución. El 99% de las personas que están ahí no tienen opciones, están siendo explotadas, fueron engañadas, tienen miedo de la policía, no hablan inglés, han detenido sus papeles y hay muchísimas situaciones y eso es lo que no estamos hablando. La realidad es que la trata de personas está pasando en Nueva York, está pasando en la ciudad, Queens, el Bronx, Brooklyn, Manhattan, en Estado General, en todos los condados está pasando. Eso es algo que la gente no quiere hablar, eso es algo que la gente tiene miedo de hablar y la realidad es esa, que la gente está siendo explotada porque es vulnerable. Entonces, siempre que hablamos acerca de la prostitución, tenemos que recordar a todas aquellas personas, somos una ciudad de inmigrantes y no podemos normalizar que la forma en que la gente aquí puede cumplir sus sueños es literalmente siendo abusada sexualmente. En este momento, ¿cuál es el estado de la legislación? ¿Dónde está en el proceso de revisión y aprobación? ¿Se le ha consultado, por ejemplo, a activistas como ustedes? No, la realidad es que el reporte nos enteramos hace 2 semanas y yo personalmente como sobreviviente, y cuando digo yo personalmente como sobreviviente, no significa que nada más es mi historia. Cuando digo que soy sobreviviente, he escuchado no solamente cientos, miles de historias, no solamente de Estados Unidos, de gente alrededor del país, porque nosotros sabemos la realidad. Yo soy un sobreviviente de trata internacional y de manera doméstica, entonces sabemos las realidades y cuando un gobierno hace este tipo de propuestas y ni siquiera toman en cuenta a los sobrevivientes, ni siquiera toman en cuenta crear accesos y más servicios, entonces es cuando te preguntas, ¿por quiénes están haciendo esas leyes? ¿Por quiénes están haciendo estas propuestas? Y es cuando te das cuenta que es cuando ignoran a nuestras comunidades, cuando ignoran a los latinos, cuando ignoran a las comunidades que no hablan inglés, cuando ignoran a los sobrevivientes. Y esto es totalmente injusto, porque nosotros como sobrevivientes deberíamos estar en la mesa entablando y haciendo estos diálogos para educar y realmente hacer propuestas de ley que ayuden a nuestras comunidades. ¿Qué es próximo para ustedes y qué puede hacer el público para hacer su voz escuchar sobre este tema? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre pasar una ley que ahora mismo está en el Congreso de Nueva York, pero es en el estado de Nueva York. Y lo que está pasando con la oficina de Blasio es algo que está pasando en secreto para la ciudad. Y eso es la diferencia. Nosotros estamos tratando de pasar una legislación para darle los servicios necesarios para la gente latina, para los inmigrantes, para gentes que tienen vulnerabilidad. Pero ahora tenemos este problema que es posible que este reporte de la policía pase en la ciudad, pero nosotros estamos trabajando para pasar esta legislación en el estado. Y hay una contradicción ahora porque si esto pasa en el nivel del estado, el NYPD van a elegir el reporte que ellos pasaron en la oficina de Blasio. La legislación que me comentas que se iría por encima de la legislación municipal es una legislación estatal y mencionaste a la policía, así es que para que el público entienda, quiero aclarar que es que la propuesta de de Blasio se da en el marco de reforma policial. Mucha gente siente, chicos, que esta cuestión de la trata humana está muy distante a sus vecindarios. Sin embargo, continúan reportes en el condado del Bronx que esto está ocurriendo en muchas comunidades, sobre todo donde hay estos moteles hot sheets, otras áreas de Queens, e incluso están habiendo redadas en los últimos días. Sí, fíjate que
algo que quiero recalcar que podemos hacer todos es llamar a las oficinas de Diblacio y decirle, no, no queremos legalizar la prostitución. La prostitución está destruyendo nuestras comunidades. Y como dices tú, la realidad es que la trata de personas se está pasando en nuestros condados, en nuestros vecindarios. Yo fui una víctima en Queens y en Jackson Heights, en Elmore, y nadie sospechaba. La verdad es que yo tuve que escapar porque tenía miedo de mi vida, porque tenía miedo de que ya no iba a aguantar. Las cosas que sufrí eran tantas que o tenía que escapar para seguir viviendo o me quedaba en esa situación y moría. Y quiero recordarles que esa es la situación que están viviendo muchas personas en la prostitución hoy en día, y todas esas voces son las voces que estamos olvidando. Entonces, hay que llamar a Diblacio, hay que decirle que la prostitución no está ayudando a nuestras comunidades, que necesitamos más servicios y que necesitamos más recursos. En el último minuto que nos queda, ¿qué recursos existen para víctimas? ¿Qué deben hacer las personas que están atrapadas en este ciclo? Perfecto. Lo que pueden hacer es que si sospechas o estás en una situación estás en una situación en la que puedes llamar a la línea caliente de tráfico humano, y hay servicios en la ciudad de Nueva York, Santuario por la Familia, Safe Horizon, y los centros de justicia de las familias en cada condado tienen servicios para las personas, tanto que están en la prostitución como personas que pueden estar en riesgo de ser víctimas de tráfico humano. Ese es un tema que nos interesa a todos, es un tema del que todos deberíamos leer, investigar más y sobre todo dejar de normalizar la violencia sexual que estamos viviendo, dejar de normalizar que a través de que la única forma en la que podemos salir adelante es vender nuestros cuerpos, y creo que eso no es justo para nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos, Laura Ramírez, directora de programa en la Coalición contra la Trata de la Mujer, y Cristian Eduardo, sobreviviente de trata humana. Gracias, hasta luego. Esto ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Muchas gracias por acompañarnos. Unas notas breves antes de terminar. Recientemente se acaba de anunciar la creación de 2 fondos especiales de ayuda para el COVID-19. El primero es un fondo para alivio de gastos funerarios para las personas que han perdido familiares durante la pandemia. Esto fue anunciado por el senador Chuck Schumer y también por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Si ustedes creen que califican, pueden contactar las oficinas de estos representantes para más información. También a nivel estatal se acaba de aprobar el primer fondo para trabajadores excluidos en todo el país. Esto es una iniciativa de las legisladoras Carmen de la Rosa y Jessica Ramos, y es un fondo de ayuda para los trabajadores que no han calificado para ninguna otra ayuda que ha sido provista por el gobierno. Esto incluye a trabajadores indocumentados y también a trabajadores de industrias no tradicionales, incluyendo los vendedores de comida ambulante. Por favor, si ustedes creen que califican o conocen de alguien que pueda calificar, hagan las gestiones con estas oficinas de legisladores. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.